Le disparé al corazón a mi medio hermano sin pestañear, viendo cómo la sangre teñía el mármol blanco de la mansión familiar en Sevilla. No fue un impulso, fue la culminación de años de mentiras que me robaron la infancia y la madre. Pero en ese momento, con el eco del disparo resonando en mis oídos, supe que el verdadero monstruo no era él, sino el hombre que me engendró, el general Francisco Salazar, cuyo legado de honor era solo una máscara para la podredumbre. El abogado Miguel me encontró en mi pequeño apartamento en Triana, donde el olor a azahar se mezclaba con el humo de mi cigarrillo eterno. Elena, dijo con voz temblorosa, ajustándose las gafas sobre el puente de la nariz, el general quiere verte antes de morir. Yo, que había crecido en orfanatos y casas de acogida, riéndome de las novelas románticas sobre padres perdidos, sentí un nudo en el estómago que me obligó a apagar el cigarrillo en el cenicero abollado. ¿General? ¿Qué general? Mi vida era un ciclo predecible, dar clases de historia en un instituto público a adolescentes que me miraban con la misma indiferencia con la que yo había mirado al mundo desde niña. Pero algo en los ojos de Miguel, un destello de secreto que brillaba como el Guadalquivir bajo el sol de mediodía, me impulsó a seguirlo. Subimos a su coche, un Seat viejo que olía a cuero agrietado y a arrepentimientos, y nos dirigimos a la clínica privada en las afueras de Sevilla, donde el aire acondicionado zumbaba como un veredicto inminente. La habitación era un mausoleo de medallas y fotos enmarcadas, el general en uniforme, posando con Franco en las playas de la Guerra Civil, con reyes en desfiles militares, con la muerte misma acechando en las sombras de sus arrugas profundas como surcos de artillería. Estaba postrado en la cama, un esqueleto cubierto de piel apergaminada, conectado a tubos que silbaban como serpientes moribundas. Me miró como si yo fuera un fantasma resucitado de sus pecados, y en su voz ronca, entre jadeos de oxígeno, confesó: eres mi hija, Elena. Tu madre, Carmen. La amé en secreto durante los años oscuros del franquismo. Pero la familia. Rodrigo, tu medio hermano, la hizo desaparecer para proteger el nombre Salazar. El honor militar, el dinero, la reputación. Todo valía más que una vida como la de ella, una costurera de barrio bajo. Mi mundo se derrumbó en ese instante, no por la revelación del padre de un título que me sonaba a burla cruel, sino por el asesinato implícito. Mi madre, la mujer que me dejó en el convento de las Carmelitas con una nota arrugada que decía: perdóname, hija, y vive libre. No había huido por debilidad o vergüenza. La habían silenciado, probablemente con una sobredosis en un callejón húmedo de la Macarena, o tal vez arrojada al río como basura. Sentí una oleada de pH símbolo 1 e ABN N símbolo 1 Edenwebe que me quemaba las venas, caliente como el siroco que azota a Andalucía en verano. ¿Por qué ahora? Le espeté al general, mi voz un hilo tenso que amenazaba con romperse. Él tosió, un sonido húmedo y final, y extendió una mano temblorosa hacia la mesita de noche. Allí yacía un sobrelacrado, con mi nombre escrito en tinta temblorosa. Lee esto después de mi muerte. Te dejo todo: la hacienda en Córdoba, las cuentas en Suiza, el nombre que mereces. Pero cuídate de Rodrigo. Él es el lobo que cuida las ovejas. Miguel, el abogado, permaneció en silencio en la puerta, sus manos entrelazadas como en oración. Pero yo noté cómo sus ojos se desviaban hacia las medallas, calculando, midiendo. Salí de allí con el sobre quemándome en el bolsillo, el sol de Sevilla cayendo a plomo sobre mis hombros como una acusación. Caminé por las calles empedradas de Triana, donde las mujeres colgaban ropa al sol y los niños jugaban al fútbol con latas vacías, y por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía a algo mayor, no a una familia, sino a una deuda de sangre. Esa noche, sola en mi apartamento, abrí el sobre. Dentro,
Documentos amarillentos, certificados de nacimiento falsificados, cartas de amor de mi madre al general, y una confesión escrita por él mismo. Rodrigo pagó a un matón del puerto para que la desapareciera. Tenía 20 años entonces, ambicioso como el diablo. Perdóname, Elena. Usa esto para justicia. La PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb se convirtió en una llama fría, calculadora. No era justicia la que quería, era venganza, pura y afilada como una navaja flamenca. Llamé a Miguel al amanecer. Necesito ayuda, le dije, para reclamar lo mío. Él aceptó, su voz suave como el aceite de oliva. Pero en el fondo de mi mente, una voz susurraba confiar en un hombre que sirve a los poderosos. Sevilla despertaba a mi alrededor, con el tañido de las campanas de la Giralda y el aroma de churros fritos. Pero para mí, la ciudad se había convertido en un tablero de ajedrez, y yo, la reina negra lista para el jaque mate. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites legales y recuerdos enterrados. Visité el convento donde me crié, hablando con la hermana superiora que aún recordaba la llegada de una niña de 5 años con ojos asustados. Tu madre te amaba, me dijo, pero sus palabras ahora sabían a hiel. Rodrigo, según los archivos, era el heredero perfecto, casado con una socialité de Madrid, padre de 2 hijos, CEO de la empresa familiar de importación de vinos que el general había construido con contratos militares dudosos. Él vivía en la mansión de Nervión, un palacio de mármol y secretos, mientras yo luchaba por pagar la luz. El dinero, el DAN de símbolo 1EF1, la ley, todo conspiraba en su favor. Pero yo tenía la verdad, y la verdad, en España, es un arma de doble filo. Planeé mi primer movimiento con la precisión de un francotirador, una visita sorpresa a la hacienda. Miguel me acompañó, actuando como mediador neutral. Déjame hablar primero, insistió. Llegamos bajo un cielo de nubes algodonosas, el olivar extendiéndose como un mar verde. Rodrigo nos recibió en el porche, alto y rubio, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos azules como el acero. Elena, dijo, pronunciando mi nombre como si fuera un error tipográfico. El viejo deliraba al final. ¿Qué te ha contado el abogado? Su voz era suave, pero debajo latía la amenaza, como el rumor de un río crecido. Me contuve, dejando que Miguel desplegara los documentos. Rodrigo los leyó en silencio, su rostro impasible como una máscara de torero. Falsificaciones, murmuró al fin. Mi padre estaba senil. No hay prueba de nada. Pero yo vi el temblor en su mano cuando apartó la mirada. Esa noche, de regreso en Triana, busqué en internet archivos antiguos, un artículo borroso sobre una mujer desaparecida en 1993. Carmen Ruiz, costurera, vista por última vez cerca del puerto. El matón, un tal Paco el Cojo, había muerto en prisión años después, pero su confesión nunca salió a la luz. Rodrigo lo había enterrado todo, como se entierra a un perro rabioso. La TU y símbolo 1EC7TV símbolo 1ECDNG me visitó entonces. Un huésped no invitado que se instalaba en mis sueños. Soñaba con mi madre. Su rostro borroso pero sus manos callosas cosiendo bajo una lámpara tenue, cantando flamenco en voz baja. Despertaba sudando, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Pero la H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1EADN no era mía, era de ellos. Decidí infiltrarme, fingir interés en reconciliarme, ganar tiempo para reunir pruebas irrefutables. Llamé a Rodrigo. Hablemos como familia, le dije. Él aceptó, invitándome a una cena en la mansión. Era el comienzo del fin, o eso creía yo. La cena en la mansión Salazar fue un ritual de hipocresía envuelto en plata y cristal. La mesa larga,
bajo un candelabro que goteaba cera como lágrimas falsas. Estaba servida con jamón ibérico cortado en transparencias rosadas y vinos de la bodega familiar que sabían a traición. Rodrigo presidía la cabecera, su esposa Isabel a su lado, una mujer de uñas rojas y sonrisa ensayada, y sus hijos, 2 adolescentes con auriculares invisibles, tecleando en sus móviles como si el mundo real fuera una interrupción molesta. Bienvenida, Elena, dijo Rodrigo, alzando su copa. ¿Por la familia? Bebí, sintiendo el líquido quemarme la garganta como ácido, y respondí por la verdad. La conversación fluyó como el Guadalquivir en estiaje, superficial, llena de meandros. Isabel habló de sus obras de caridad en la catedral, de subastas para restaurar azulejos mudéjar, mientras yo asentía, mi mente mapeando la casa como un campo de minas. Recordé fragmentos de la confesión del general, la hacienda no era solo tierra, ocultaba cuentas offshore, sobornos de la época de la transición, favores políticos que habían elevado a los Salazar de oficiales mediocres a potentados. Rodrigo, con su traje a medida, era el guardián de ese imperio. ¿Qué haces en la vida, Elena?, preguntó Isabel, con esa curiosidad condescendiente de quien mide fortunas en ceros. Enseño historia, respondí. La de los que pierden y los que escriben los libros. El río, un sonido seco como el chasquido de un látigo. La historia es para los vencedores. Mi padre lo sabía bien. Esa noche, mientras fingía dormir en la habitación de invitados, un mausoleo de muebles barrocos y retratos de ancestros con bigotes feroces, oí voces en el pasillo. Me deslicé descalza hasta la puerta, el corazón martilleando contra mis costillas. Era Rodrigo, hablando por teléfono en susurros afilados. Miguel, esa puta ya sabe demasiado. Asegúrate de que el testamento se pierda. Y si insiste. Ya sabes qué hacer con las basuras como su madre. Colgó, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Miguel, el mediador, era un peón en su tablero. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweber regresó, ahora aliada con una Toantin gélida. No era solo venganza, era supervivencia. Al día siguiente, pretexté una visita a Córdoba para ver la hacienda. Rodrigo insistió en acompañarme, su presencia como una sombra alargada por el sol andaluz. El viaje en su Audi reluciente fue un monólogo sobre el legado familiar, viñedos que se extendían hasta el horizonte, olivares que producían aceite premiado en ferias internacionales, y un pasado limpio de manchas. Pero yo veía las grietas, trabajadores mal pagados que nos miraban con ojos hundidos, un capataz que murmuraba sobre deudas pendientes. En la casa principal, un cortijo blanco con patios de geranios rojos, encontré el despacho del general. Allí, entre facturas y botellas de brandy, un cajón cerrado con llave. Déjame a mí, dijo Rodrigo, pero yo ya había memorizado el patrón de sus movimientos. Esa noche, sola, forzar la cerradura con una horquilla robada de Isabel. Dentro, un fajo de cartas amarillentas, la misma caligrafía de mi madre. Francisco, nuestro amor es un fuego que Sevilla no puede apagar, pero tu familia es hielo. Protégela, o la romperán. Y adjunta, una foto, yo de bebé, en brazos de ella, con el general de fondo, sonriendo como un tonto enamorado. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, no de tristeza, sino de rabia pura. Rodrigo había destruido eso, por dinero y dan de símbolo 1EF1. Llamé a Miguel desde un teléfono público en el pueblo cercano. Necesito verte. Solo. Él accedió, y nos encontramos en una taberna escondida en las colinas, donde el vino tinto se servía en jarras de barro y las paredes rezumaban historia. ¿Sabías lo de mi madre?, le pregunté directamente, mi voz un cuchillo. Miguel palideció,
sus dedos tamborileando en la mesa como un código Morse de culpa. Rodrigo me obligó. Era joven. Necesitaba el trabajo. Pero ahora. El testamento es real. Te deja el 60%. Si luchas en los tribunales. Interrumpí, no quiero tribunales. Quiero que pague. Él dudó. Pero en sus ojos vi el conflicto, un hombre atrapado entre lealtades. Un mediador que soñaba con redención. Te ayudo. Murmuró al fin. Pero hay riesgos. La familia Salazar tiene amigos en juzgados y comisarías. Acordamos un plan, falsificar documentos para forzar una auditoría. Exponer las irregularidades fiscales que el general había confesado en su lecho de muerte. Era el comienzo de la guerra. Sutil como el veneno en un plato de gazpacho. De regreso en Sevilla. La ciudad parecía conspirar conmigo. Las procesiones de la Virgen de la Esperanza llenaban las calles de incienso y cánticos. Pero para mí eran un telón de fondo para mi propia procesión de odios. En el instituto. Mis alumnos notaron el cambio. Profe, ¿estás bien? Pareces una de esas heroínas de Almodóvar. Sonreí. Pero por dentro. La Toantín bullía. Investigué a Rodrigo, deudas de juego en casinos de Marbella. Una amante en Madrid que chantajeaba con fotos. Un accidente de coche en 2005 donde un peatón, un testigo incómodo, había muerto. Coincidencias que olían a encubrimiento. Envié correos anónimos a periodistas locals, sembrando semillas de duda. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me acechó una noche. Cuando encontré una carta de mi madre en el fajo, si algo me pasa. Hija, no odies. Ama con fuerza. Pero el odio era mi armadura ahora. Y el amor. Un lujo para los que no han sido traicionados. Miguel me entregó copias de transferencias bancarias, millones desviados a paraísos fiscales. Firmados por Rodrigo. Esto lo hunde, dijo. Pero en su voz, un matiz de miedo. ¿Y si él descubre? Le miré a los ojos, entonces pagamos todos. La sociedad sevillana, con su red de favores y silencios, empezaba a crujir bajo mis pies. Isabel me llamó, invitándome a un té para aclarar malentendidos. Fui, y allí, en su salón perfumado a lavanda, vi la grieta. Rodrigo no es malo, Elena. Solo protege lo nuestro. Lo nuestro. Como si yo no contara. El conflicto se intensificaba, dinero que yo nunca había tocado ahora era mío por derecho. Dan de símbolo 1 e F1 que ellos mancillaban. Ley que doblaban a su antojo. Soñaba con mi madre. Su voz un susurro en el viento del sur. Venganza es cadena. Elena. Rompela. Pero las cadenas eran suyas. Y yo las arrastraría hasta el final. La auditoría fue mi primer golpe maestro. Un terremoto legal que sacudió los cimientos de los Salazar. Miguel presentó los documentos en el juzgado de Sevilla, alegando irregularidades en el testamento y sospechas de fraude fiscal. Los periódicos locales ese mismo ABC que había ensalzado al general en vida publicaron titulares discretos: heredera oculta desafía Imperio Salazar. Rodrigo reaccionó con furia contenida, llamándome a su despacho en el centro. Un rascacielos de vidrio que reflejaba el cielo tormentoso de otoño. Esto es chantaje, Elena, siseó. Su rostro congestionado como un toro en la plaza. Retira la demanda, o te arrepentirás. Me senté frente a él, las manos cruzadas sobre la falda negra que había elegido como armadura. Arrepentirse es para los que tienen conciencia. Rodrigo. Tú solo tienes miedo. Mencioné el nombre de Paco el Cojo, el matón del puerto, y vi cómo su pupila se dilataba como un abismo. Eso es calumnia. Mi padre mentía por culpa. Pero sus palabras eran huecas, y yo tenía grabaciones, una cita secreta con Miguel, donde admitía el pago por el accidente de mi madre. La Toantín me había llevado a plantar un micrófono en su coche. Un truco aprendido de documentales sobre espías.
Ahora, esa cinta era mía en la mengue. La familia se resquebrajaba. Isabel me envió mensajes histéricos, piensa en los niños. Esto los destruirá. Los niños, con sus vidas de privilegio en colegios privados y veranos en la Costa del Sol, eran peones inocentes en este tablero. Pero la inocencia no salva a las víctimas, mi madre lo sabía bien. Visité la hacienda de nuevo, esta vez sola, bajo la luna llena que bañaba los olivos en plata. En el cementerio familiar, un rincón olvidado con lápidas erosionadas. Busqué su nombre. No estaba allí. La habían enterrado en una fosa común, como a una indigente. Cavé con las manos en la tierra húmeda, lágrimas mezclándose con el barro, y juré sobre esa tumba invisible, pagará. Mamá. Por ti. Miguel se convirtió en mi confidente. Nuestras reuniones en cafés ocultos de Santa Cruz, donde el aroma a naranja amarga disfrazaba nuestras conspiraciones. He contactado a un periodista de El País. Me dijo una tarde, mientras el sol se filtraba a través de las celosías. Quiere la exclusiva, pero necesita pruebas sólidas. Le entregué la cinta, y él la escuchó con el rostro pálido. Esto es dinamita. Pero Rodrigo tiene aliados en la policía. Podrían acusarte de extorsión. El riesgo era real, la ley española, con su burocracia lenta como una procesión, favorecía a los que pagaban abogados caros. Pero la PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb me impulsaba. Un motor que no admitía frenos. El conflicto social estalló cuando los trabajadores de la hacienda se enteraron. Un grupo de jornaleros, hombres curtidos por el sol con manos como raíces, me esperaron a la entrada. Señora Elena, dijo el capataz, un andaluz de voz grave, el señorito Rodrigo nos debe salarios desde la vendimia. Si usted es la nueva dueña. Les prometí justicia, y en secreto, les di copias de las transferencias fraudulentas. Fue un error calculado, al día siguiente. Protestas en los viñedos. Pancartas con Salazar miente. La prensa lo amplificó, convirtiéndome en la heroína improbable, la huérfana contra el patriarca. Rodrigo contraatacó con veneno sutil. Anónimos llegaron a mi instituto, la profesora es una estafadora. Padres enfurecidos exigieron mi dimisión. Y el director, un hombrecillo con bigote nervioso, me llamó a su despacho. Elena, esto es un escándalo. Toma unas vacaciones. Salí de allí con la cabeza alta, pero por dentro. La TU y símbolo 1F7TV símbolo 1FDNG arañaba. ¿Valía la venganza mi vida? Caminé por el Alcázar. Los jardines perfumados de jazmín recordándome la fragilidad de todo. Allí, bajo un naranjo centenario, recibí la llamada de Miguel, el juez ha congelado las cuentas. Ganamos la primera ronda. Alegría fugaz, como un trago de manzanilla. Pero las noches eran batallas. Soñaba con Rodrigo, su rostro transformado en el del general, riendo mientras mi madre se ahogaba en el río. Despertaba gritando, el sudor pegándome la camisola a la piel. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN de Miguel era palpable, una vez. Borracho de fino. Confesó, yo redacté el contrato para Paco. Pensé que era solo un susto. Le abofeteé. El sonido ecoando en la taberna vacía. Eres tan culpable como él. Pero lo necesitaba. Este hombre roto que buscaba absolución en mi causa. La sociedad sevillana, con su chismorreo como moneda corriente, se dividía. Amigos de infancia me evitaban en el mercado de feria, pero extraños me ofrecían cañas gratis en las barras, susurrando ánimo. Chica. El Dan de símbolo 1EF1 familiar, ese santo grial español, se desmoronaba. Y con él, el dinero, acciones cayendo en bolsa, inversores huyendo como ratas de un barco hundiéndose.
Rodrigo me citó en un restaurante de lujo en el Hotel Alfonso XIII, el lugar donde el general había sellado tratos sucios. Paz, propuso. Su voz un ronroneo de serpiente. Te doy 1.000.000 y te vas. Rechacé con una sonrisa. Quiero lo que es mío, la verdad en los tribunales y tu cabeza en una pica. El clímax se acercaba. Un vendaval que olía a ozono y a sangre. Preparé mi siguiente movimiento, una conferencia de prensa con el periodista, exponiendo todo. Pero en el fondo, una duda, ¿y si la venganza me convertía en ellos? Mi madre susurraba en el viento, el odio envenena al que lo lleva. Ignoré la voz. Era demasiado tarde para misericordia. La conferencia de prensa fue un circo bajo los flashes de las cámaras, en una sala abarrotada del Ateneo de Sevilla, donde el aire estaba cargado de humo de puros y expectación. El periodista, un tipo desaliñado llamado Javier con cicatrices de noches en vela, presentó las pruebas, la cinta, los documentos, las transferencias. Esto no es solo un litigio familiar, declaró, su voz resonando como un pregón de feria. Es un escándalo que toca los pilares de la transición, corrupción militar, encubrimientos, una muerte silenciada por el honor. Yo me mantuve en segundo plano al principio, pero cuando me pidieron hablar, subí al podio con el corazón latiendo como un bombo en la Macarena. Mi madre, Carmen Ruiz, no desapareció. La mataron, dije, mi voz firme pese al temblor en las rodillas, por defender un amor que amenazaba el pedist de los Salazar. Hoy, reclamo no solo herencia, sino justicia para las mujeres como ella, invisibles, pisoteadas por el peso de nombres ilustres. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el clic de los obturadores. Rodrigo no asistió, pero su ausencia era una presencia, al día siguiente. Contrademandas por difamación, acusaciones de falsificación. La ley se convertía en un laberinto, y yo, la Minotauro en su centro. El conflicto familiar explotó en una cena forzada, organizada por Isabel en un intento desesperado de mediación. La mansión, antes un bastión de opulencia, ahora parecía un museo de fantasmas, sirvientes susurrando en pasillos, retratos del general mirándonos con ojos acusadores. Los hijos de Rodrigo, por primera vez sin auriculares, me miraban con una mezcla de curiosidad y miedo. Tía Elena, dijo el mayor, un chico de 16 con acné rebelde, ¿es verdad que papá? Rodrigo lo calló con una mirada, pero el daño estaba hecho. Isabel lloraba en silencio, su maquillaje corrido como un río de rímel. Por favor, Elena. Somos sangre. Sangre. La palabra me revolvió el estómago. La sangre no lava pecados, respondí. Esa noche, Rodrigo me acorraló en el jardín, bajo la luz plateada de la luna que hacía danzar las sombras de los naranjos. Sabes que no pararé, murmuró, su aliento oliendo a brandy. Tengo más recursos que tú. Un accidente, y todo termina. Amenazas veladas. Pero sus ojos traicionaban el pánico, las acciones habían caído un 40%, los bancos llamando a cobro. La toantín mía era un espejo de la suya, ambos calculábamos movimientos como generales en un mapa. Inténtalo, le dije. Y verás cómo tu imperio se quema. Regresé a Triana esa madrugada, el Guadalquivir lamiendo sus orillas como un confidente fiel. Y planeé el siguiente asalto, hackear sus correos, con ayuda de un alumno informático que, por un favor en notas, accedió a servidores. Descubrí oro negro, emails con la amante, pagos a jueces, planes para desacreditarme con fotos manipuladas de mí en situaciones comprometedoras. Miguel, al enterarse, se derrumbó. Nos reunimos en su despacho, un caos de papeles y botellas vacías. Me pidió que te vigilara, confesó, su rostro surcado por arrugas nuevas. Dijo que eras una amenaza inestable.
La traición dolía como una puñalada en el costado. Pero la usé, ayúdame a tenderle una trampa. Finge lealtad. Él accedió. Su H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN, un bálsamo amargo. Fingimos una filtración falsa. Un error que alertó a Rodrigo de una reunión secreta en un almacén abandonado del puerto del mismo donde mi madre había muerto. La trampa se cerró al atardecer. El sol tiñendo el cielo de rojo sangre. Rodrigo llegó solo, pistola en la mano. Su silueta recortada contra las aguas turbias. Sal, Elena. Terminemos esto. Salí de las sombras. No con un arma, sino con un reproductor, la cinta de su confesión. Amplificada en altavoces improvisados. Escucha tu voz, hermano. Admite lo que hiciste. Se congeló, el arma temblando. Era joven. El honor. Pero sus palabras se ahogaron en sirenas lejanas. Javier había alertado a la policía. Tipped off por Miguel. Rodrigo huyó, pero lo capturaron en la autopista. Esposas brillando bajo las luces azules. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb se disipó en un vacío eufórico. Gané la Haciende. Las cuentas. El nombre. Pero la TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG regresó al leer los diarios de mi madre. Escondidos en el despacho. Amo a Francisco, pero temo por nuestra niña. Su hermano es un lobo. Lágrimas por fin, calientes y liberadoras. Isabel me llamó. Su voz rota, los niños sufren. ¿Es esto victoria? No respondí. La sociedad, con su hipocresía, me aclamaba ahora como la valiente heredera. Pero yo sabía la verdad, la venganza era un pozo sin fondo. El clímax se cernía, pero aún faltaba el twist que lo cambiaría todo. La detención de Rodrigo fue un espectáculo público, televisado en las noticias de prime time, con reporteros acampados frente a la comisaría como buitres en un cadáver. Él, esposado y con la cabeza gacha, era la imagen del caído, el heredero perfecto reducido a un criminal común. Los cargos se acumulaban: homicidio, fraude, cohecho, como ladrillos en un muro que lo sepultaría. Yo observaba desde mi apartamento renovado en Triana, un lujo que aún me hacía sentir impostora, sorbiendo café solo mientras Sevilla amanecía con su habitual indiferencia. Miguel me visitó esa mañana, su traje arrugado como su alma. Lo has hecho, Elena. El juicio empieza en 2 semanas. Ganaremos. Pero la euforia era frágil, como el cristal de una copa de Jerez. En las noches, la H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN me devoraba. Los niños de Rodrigo, huérfanos de padre vivo, me escribían cartas garabateadas con por favor, tía, devuélvenos a papá. Isabel, ahora una sombra de sí misma, vagaba por la Hacienda vendiendo muebles para pagar abogados. La sociedad, voluble como el viento de levante, empezaba a murmurar: pobre familia Salazar, destruida por una bastarda vengativa. El Dan de símbolo 1EF1, ese fantasma español, se volvía en mi contra. Recibí amenazas anónimas, paquetes con fotos de mi madre mancilladas, llamadas con respiraciones pesadas prometiendo lo mismo que a ella. El conflicto legal se enredaba. El fiscal, un amigo de la familia, retrasaba audiencias con tecnicismos, y testigos clave trabajadores de la Hacienda retractaban declaraciones bajo presión. Miguel luchaba, pero su fe flaqueaba. Necesitamos más, decía, frotándose las sienes. Algo que lo hunda de una vez. Encontré ese algo en el sótano del cortijo, una caja fuerte oculta tras estanterías de vino, abierta con la combinación del cumpleaños de mi madre, un detalle del diario. Dentro, no solo dinero en efectivo, sino cintas de video granuladas de los 90. Rodrigo, joven y arrogante, ordenando a Paco el Cojo arreglar el problema con mi madre. La imagen era borrosa, pero su voz,
Clara como el día, haz que desaparezca. El general no puede mancharse. La toantina alcanzó su cenit. Entregué las cintas a Javier, quien las autenticó con expertos forenses. Esto es el fin, exclamó. Pero en el fondo, una inquietud por qué el general las había guardado, por qué no las usó en vida. La pregunta me carcomía mientras preparaba mi testimonio. El juicio se celebraba en el Palacio de Justicia de Sevilla, un edificio neoclásico que olía a cera y a historia pisoteada. El día del clímax. El sol entraba a raudales por las vidrieras, iluminando el banquillo donde Rodrigo se sentaba, demacrado, con ojeras como moretones. Subí al estrado, jurando sobre la Biblia con una mano que no temblaba. Vi la cinta, dije al jurado, compuesto de vecinos andaluces con rostros curtidos. Oí su voz planeando el asesinato de mi madre por honor familiar. El fiscal objetó, pero el juez, un hombre íntegro, por milagro permitió la proyección. La sala contuvo el aliento mientras la voz de Rodrigo joven llenaba el aire, hazlo limpio. Nada de escándalo. Lágrimas en los ojos de algunos jurados. Murmullos de horror. Rodrigo se hundió en su asiento, murmurando mentira, pero su defensa se desmoronaba. Entonces, el twist durante el contrainterrogatorio. El abogado de Rodrigo presentó un documento inesperado, un análisis de ADN del general, realizado en secreto meses antes de su muerte. Elena no es hija de Francisco Salazar, declaró con voz triunfal. El ad no coincide. Es una impostora. El mundo se detuvo. El juez ordenó pausa, y yo, aturdida, miré a Miguel, cuya cara era un mapa de culpa. Lo siento, susurró él al salir. Rodrigo me obligó a falsificar el testamento original. El general. No era tu padre. La sala giró a mi alrededor como un torbellino. Corrí al baño, vomitando bilis y sueños rotos. ¿Quién era yo entonces? La venganza, construida sobre una mentira, se volvía contra mí. El jurado, influido por la duda, deliberó horas. El veredicto, Rodrigo culpable de fraude, pero absuelto de homicidio por falta de pruebas directas. Condena leve, 5 años, con salida anticipada. Yo perdí todo, la herencia revocada. Mi reputación en ruinas. La prensa me tildaba de aventureira manipuladora. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb se transformó en un vacío abismal. Confronté a Miguel en su despacho esa noche, pistola en mano, la misma que usaría después. Dime la verdad. Él confesó entre sollozos, el general te llamó porque eras su deuda moral, no sanguínea. Amó a tu madre, pero tu padre era un soldado raso que murió en su unidad. Rodrigo lo sabía y usó eso para controlarlo. Golpeé la mesa, el arma temblando. Me usaste. Pero en su mirada, no odio, sino piedad. Querías justicia. La conseguiste a medias. Salí a las calles de Sevilla, la lluvia torrencial lavando mis lágrimas. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me envolvió, había destruido una familia por una ilusión. Pero el clímax no había terminado, la verdadera confrontación aguardaba. Los días post-juicio fueron un purgatorio de ecos y sombras. Sevilla, con su eterna primavera fingida, me parecía ahora un teatro de burlas, las campanas de la catedral tañendo como risas. El azahar marchito en las aceras. Perdió la herencia. El instituto me despidió a mí del escándalo. Y Miguel desapareció, dejando una nota, perdóname. Empieza de nuevo. La TU y símbolo 1EC7TV símbolo 1ECDNG me llevó a la Hassien de una última vez, ahora embargada y vacía. Sus patios resonando con mis pasos solitarios. Allí, en el despacho del general, encontré la carta final, Elena. No eres de mi sangre, pero de mi corazón. El verdadero padre murió por mi orden en una misión fallida.
Usa esto para romper el ciclo. No seas como yo. La revelación me derribó, el general. No Rodrigo. Era el origen del mal. Mi madre había amado a un hombre que sacrificaba a sus hombres por ascenso. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweber renació, dirigida ahora al fantasma que me había mentido hasta el final. Pero la venganza demandaba un cierre. Supe dónde encontrar a Rodrigo en su piso franco en Madrid, huyendo de acreedores. Viajé en tren nocturno, el traqueteo de las vías como un pulso febril. La ciudad, fría y ajena, me recibió con neón y lluvia. Golpeé la puerta de su ático, y él abrió, desaliñado, con una botella en la mano. Elena, jadeó, retrocediendo. Vete. Ya perdiste. Entré, cerrando la puerta con llave. No perdí. Descubrí la verdad. El general mató a mi padre real. Su risa fue un graznido. Todos matamos por algo. Tu madre era un error, tú, su castigo. La ira me cegó. Saqué la pistola robada de su propio orsel familiar y apreté el gatillo. El disparo fue seco, preciso, en el corazón. Cayó sobre la alfombra persa, ojos vidriosos fijos en mí. Por mamá, susurré, mientras la sangre se extendía como un estandarte rojo. Huyó, pero no antes de llamar a Isabel, quien llegó sollozando. Asesina, gritó, pero en sus ojos, no odio, sino alivio roto. Terminaste lo que él empezó. La policía llegó horas después, alertada por vecinos. Me arrestaron sin resistencia. Las esposas frías como justicia diferida. En la celda, la H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN fluyó libre, había vengado a mi madre, pero destruido vidas inocentes. Los niños de Rodrigo, ahora huérfanos de verdad, me visitarían años después, preguntando por qué, tía. La ley me condenó a 20 años, pero en el juicio final, testigos hablaron de mi dolor, pintándome no como monstruo, sino como herida abierta. Años después, en la prisión de Alcalá de Guadaira, escribí mi historia, enviándola a Javier para publicación. Sangre oculta, la tituló él. La sociedad, siempre ávida de redención, la devoró, debates en tertulias, documentales en TVE. Miguel reapareció, abogado pro bono, apelando mi caso. La venganza fue cadena, le dije en visitas. Pero rompí la tuya. Salí a los 10 años, una mujer cambiada, con arrugas como mapas de batallas perdidas. Regresé a Sevilla, alquilando un piso modesto en Triana. Enseñé de nuevo, no historia, sino literatura, cuentos de perdón y furia. La hacienda se vendió a cooperativas de jornaleros, el dinero financiando becas para huérfanas. Isabel y los niños emigraron a Barcelona, pero me escribieron, perdonamos, pero no olvidamos. Yo tampoco. La venganza tuvo consecuencias irreversibles, familias rotas, legados manchados, pero también justicia parcial, un ciclo roto. Bajo el sol andaluz, caminé por el Guadalquivir, el agua susurrando secretos. Mi madre, en sueños, sonreía, viviste libre, hija. Y por fin, lo hice. La sangre del general Rola que no era suya había sido derramada, pero en su lugar, creció algo nuevo, paz, frágil como el azahar, pero real.